las marcas vivas del dolor. Es imposible comprender tal sufrimiento y tanto amor. Oh gloriosa cruz, oh gloriosa cruz, me enseña que con tu morir puedo vivir. Oh gloriosa cruz, oh gloriosa cruz, nos reunimos hoy a bendecir tu nombre, oh Rey. El mundo entero no será la vida digna de ofrecer. Amor tan grande y sin igual, que en cambio exhibe todo el ser. Oh gloriosa cruz, oh gloriosa cruz, me enseña que con tu morir puedo vivir. Oh gloriosa cruz, oh gloriosa cruz, nos reunimos hoy a bendecir tu nombre, oh Rey. Oh gloriosa cruz, oh gloriosa cruz, me enseña que con tu morir puedo vivir. Oh gloriosa cruz, oh gloriosa cruz, nos reunimos hoy a bendecir tu nombre, oh Rey. Vamos a orar en estos momentos, vamos a darle gracias a Dios porque el milagro que Él realizó a través de su sacrificio, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo al morir en la cruz del Calvario, hace posible nuestra salvación, hace posible el perdón de nuestros pecados, hace posible tantas bendiciones que nosotros recibimos. Y sabiendo que por la cruz de Cristo, por su muerte y resurrección, es posible nuestra comunión con Él, vamos a venir confiadamente y vamos a descargar también sobre Él, sobre su poder. Vamos a poner toda clase de preocupación, angustia o motivo o necesidad que pueda haber en nuestras vidas. Vamos a orar allí donde estamos, oremos juntos. Señor Jesucristo, te damos gracias porque tu cruz ha hecho posible nuestra comunión contigo, ha hecho posible nuestra comunión con nuestro Padre Celestial. Tu muerte, Señor, en la cruz del Calvario hace posible el perdón de nuestros pecados, hace posible también el don de la salvación. Gracias porque nos has regalado la vida eterna por tu muerte en la cruz, y por tu muerte en la cruz, Señor, es que nosotros hoy podemos vivir plenamente convencidos con la certeza de que al partir de este mundo vamos a vivir la eternidad junto a ti. Gracias, Señor, porque también mientras aguardamos en este mundo, confiadamente podemos venir ante tu trono celestial y poner en tus manos también nuestras necesidades y cualquier clase de petición que pueda haber en nuestros corazones.
Oramos, Señor Jesús, por todos los enfermos, por quienes preocupan en nuestros corazones, nuestros seres queridos, nuestros amados, nuestros amigos, nuestros vecinos y todas aquella clase de personas por quienes nosotros querramos interceder, sabiendo que solamente en tus manos de amor y de misericordia estarán siendo bien cuidados. Oramos por ellos, Señor Santo, para que sigas haciendo tu voluntad, que manifiestes tu poder y tu misericordia en favor de todos ellos. Nuestras vidas mismas, Señor Santo, reiteramos nuestra petición de que estén siempre en tus manos y que tú nos estés guiando siempre hacia tu perfecta voluntad. Ayúdanos también en la meditación de tu palabra, para que tu palabra inspire en nuestros corazones la confianza y la fe plena que tú deseas que esté en nuestros corazones. Te damos gracias porque tú estás con nosotros, te bendecimos y con profunda gratitud oramos poniendo en tus manos todos estos motivos de oración, y lo hacemos en el nombre tierno y poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Recuerda tomar tus propios apuntes de cada uno de los devocionales. Esa es una práctica o un hábito que te ayudará a profundizar en lo que es el estudio de las Sagradas Escrituras. El tema que traemos para esta ocasión se titula Mi liberación. Mi liberación. ¿De qué trata este tema o de qué liberación está hablando? ¿De qué podemos ser nosotros libres? Bueno, en este devocional vamos a meditar en lo que el Salmo 32 nos enseña, específicamente los versículos 6 y 7, los cuales dicen así: Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Amén. Esa es la palabra de Dios para esta ocasión, y el tema tiene que ver con mi liberación. Pero un momento, ¿mi liberación de qué? Este salmo, si nosotros recordamos, si lo hemos estudiado en otra ocasión, podemos hacer memoria que describe una situación muy particular que el rey David vivió a partir de precisamente haber incurrido o haber cedido a la tentación sexual. Posteriormente a ese pecado, nosotros recordamos también que consintió o que usó de su poder para procurar la muerte de quien fuera el esposo de la mujer en quien él se había fijado. Estamos hablando en este caso de Betsabé. Ella era la mujer en quien el rey David se fijó. Esta estaba casada y con ella entró en una relación extramarital. Esto le generó diversos problemas en la vida del rey, porque resulta que la mujer concibió, es decir, quedó embarazada, y esto ahora significaba para el rey un problema, porque significa que su pecado pronto saldría a la luz. Entonces, tratando de encubrir su pecado, el rey David buscó a Urías, el esposo de esta mujer, y él intentó que este hombre se llegara a su esposa, es decir, que tuviera intimidad con su esposa Betsabé, a fin de engañar a todo mundo, sobre todo a él y por supuesto a la sociedad, a la nación, que le tenía al rey en alta estima. Lo que el rey estaba procurando era que todos pensaran que el embarazo de Betsabé, es decir, el embarazo que sucedió a partir de su relación extramarital con el rey David, que la gente creyera que dicha situación se debía a que su esposo realmente había tenido intimidad con su esposa, legítimamente hablando, Betsabé. Sin embargo, sabemos que este hombre, todo un guerrero, muy responsable, muy comprometido con la nación, con la causa de la nación y su ejército, él decidió no involucrarse con su esposa porque en su conciencia él no podía acceder al placer o al estar tranquilo cuando sus compañeros, sus colegas de batalla se encontraban precisamente en una batalla muy crítica
Aquel hombre con un alto sentido de responsabilidad rechazó la opción de poder quedarse en casa para disfrutar de lo que legítimamente podía disfrutar, porque su sentido de responsabilidad le llevaba a negarse. Sin embargo, el rey, observando que no era posible llevar a cabo aquel plan malévolo que él había diseñado para encubrir su pecado, resulta que el rey decide poner o dar una orden para que este hombre muy responsable, Urías, fuera puesto en lo que se conoce como lo más fuerte de la batalla, es decir, allá donde este hombre correría más peligro o mayor peligro de muerte, porque estaría en el frente donde el peligro de morir era mayor. Sabemos cómo termina la historia. La estrategia del rey da resultado y resulta que aquel hombre muere en batalla. Entonces el rey hace o toma como parte de como su esposa entonces a Betsabé, y ahora el embarazo quedaría aparentemente o socialmente justificado debido a que el rey la estaba tomando ya como esposa. El rey creyó que su estrategia había funcionado perfectamente, había logrado engañar a todo mundo, a la sociedad, a la nación, a todas las personas, de manera que ya no sería juzgado moralmente. Él había usado una estrategia para encubrir específicamente su pecado. Pero Dios, que todo lo ve, Dios que había puesto al rey en aquella función, envió a su mensajero, y a través de su profeta el Señor le hizo ver al rey la gravedad de su falta, le hizo ver que Dios tenía conocimiento de lo que había hecho para encubrir su pecado, y a partir de aquella situación inició también en la vida del rey una crisis, una situación bien difícil, al grado que el bebé que está esperando Betsabé termina muriendo. Y la verdad es que eso solo es parte del principio de toda una situación crítica que vendrá a la vida del rey como consecuencia del pecado que él trató de encubrir. Este salmo describe la experiencia espiritual en aquellos momentos en el rey David, lo que sucedía mientras él trataba de encubrir su pecado, y finalmente cómo también pudo ser liberado de su pecado a partir de algunos principios que podemos ver nosotros resumidos en los versículos que hemos leído para este devocional. Por ello, yo quiero invitarte a ti a que medites acerca de tu liberación. ¿Tu liberación de qué? Tu liberación del pecado cuando éste viene a tu vida o cuando tú sucumbes ante la tentación, o la libertad también de las dificultades y de los problemas. ¿Qué hacer cuando estos problemas vienen a ti? Porque el rey David experimentó precisamente en carne propia lo que es la consecuencia de ocultar su pecado, pero también las consecuencias del pecado mismo. Él experimentó en carne propia situaciones críticas en el seno familiar, algo que marcaron su vida y liderazgo para siempre. Entonces, él nos habla acerca de la liberación del pecado que Dios puede obrar en el creyente, pero también nos habla de la liberación de las dificultades críticas, de las crisis que pueden venir también a nuestras vidas por causa de nuestras acciones, incluyéndolas a ellas. Entonces, vamos a ver tres principios. El primero, en este devocional, vamos a ver la confianza mostrada para acudir a Dios. ¿Cuál es esa confianza mostrada para acudir a Dios? Nosotros debemos tener confianza para acudir a Dios. Es bien interesante que el rey David, habiendo sido confrontado con su pecado, él tomó una decisión muy inteligente. Sabiendo que ya estaba delatado, que realmente su estrategia fue infructuosa, sabiendo que había cometido mayor mal tratando de ocultar su pecado,
Entonces, este hombre nos enseña algo que es muy relevante, muy importante en la vida de los cristianos y que nosotros debemos también aprender a vivir y practicar permanentemente en nuestras vidas. ¿En qué consiste eso? Precisamente en esta confianza para acudir a Dios. Cualquier persona, normalmente, si ha pecado, experimenta un punto en su mente, un punto de decisión, una disyuntiva, donde se confronta con la posibilidad de huir, es decir, no enfrentar su situación delante de Dios, hacer como que aquí no pasa nada, o hacer como que pase el tiempo, que se olvide la situación, que se les olvide a las personas. Pero el salmista más bien acude al Señor. Él acepta su error, habiendo sido ya advertido de su pecado. Este hombre decide enfrentar su error acudiendo confiadamente a Dios. Y lo que encontramos en el Salmo 32, en el versículo 6, en la primera parte que he puesto en negrita para mayor énfasis y que tú puedas observar, él habla diciendo confiadamente: por esto orará a ti, y dice, todo santo, en el tiempo en que puedas ser hallado. ¿A qué se refiere esto? ¿De qué está hablando? Cuando dice, por esto orará a ti, todo santo, en el tiempo en que pueda ser hallado. Esto lo declara él habiendo experimentado en su propia vida lo que es el perdón misericordioso de Dios. Cuando él experimentó en su propia vida que todo aquel que es creyente, que es hijo de Dios, que sucumbe a la tentación y si arrepentido de todo corazón busca a Dios, confiesa su pecado, reconoce su error y pide perdón, entonces experimenta en su propia vida un perdón inagotable de Dios, experimenta una misericordia refrescante, una gracia transformadora. Aquel hombre o mujer que le falla a su Dios, aquel hombre o mujer que amando a Dios, siendo un hijo de Dios, peca y que reconoce su pecado y viene a Dios y pide perdón a Dios, esa persona experimentará precisamente en su propia vida que puede tener la confianza, a pesar de su propio pecado, de seguir buscando a Dios, de seguir acudiendo ante Dios para buscar y encontrar oportunamente el auxilio que se necesita. Claro que esta parte del Salmo que hemos leído, de este versículo, la primera parte también nos habla de que Dios puede, de que podemos orar a Dios en el tiempo en que pueda ser hallado, porque efectivamente también pueden venir tiempos donde podemos llegar a ser quizá hasta sorprendidos por la misma presencia de Dios o por la misma venida de nuestro Señor o incluso por la misma muerte en nuestras propias vidas. Es decir, no debemos permitir que lo malo o que el pecado permanezca por siempre en nuestros corazones sin darle el tratamiento debido y además oportunamente, es decir, cuando hay tiempo todavía para hacerlo. Así entonces, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Es una declaración de confianza, es una declaración de lo que nosotros podemos gozar cuando nosotros tomamos la decisión de venir ante la presencia santa del amoroso y poderoso Dios. Tenemos además este mismo versículo, he querido ponértelo en una versión distinta para que también pueda esclarecer o facilitar la comprensión. Esta misma parte que ya leímos en la traducción del lenguaje actual dice: por eso los que te amamos oramos a ti en momentos de angustia. Aquí puedes verlo de una manera diferente, lo que hemos comentado ya en este primer punto. Es decir, por eso los que te amamos, está hablando los que amamos a nuestro Señor,
aquellos que somos hijos de Dios, que vivimos en comunión con Él, que gozamos de una relación personal con Él y que podemos ser expuestos a la tentación y podemos sucumbir ante la tentación y pecar. Y nosotros, a pesar de que hemos conocido ya a nuestro Señor, estamos expuestos al error, al pecado, y si sucede que pecamos de alguna forma, nosotros podemos buscar a Dios y orar a nuestro Dios, hablar con Dios en los momentos más difíciles, en los momentos de angustia o en los momentos en los que se presente la necesidad de acudir a Dios. Recuerda siempre, es muy importante tener presente esto, la confianza para acudir a Dios. Esa confianza nunca se deteriora, nunca se pierde, es decir, podemos contar con esa confianza todo el tiempo para buscar a nuestro Dios, ya sea que nos encontremos en una situación crítica por causa de un pecado personal, o ya sea que nos encontremos en una situación crítica por causas ajenas a nuestras propias acciones. En segundo lugar, vamos a ver también la confianza en el poder de Dios. Debemos tener confianza en el poder de Dios. Vamos a tener la confianza para acudir a Dios y vamos a tener también la confianza en el poder de Dios. Si acudes a Dios, si tienes la confianza de acudir a Dios, ten también la confianza en su poder. Descansa en su poder. Debes saber que Él es todopoderoso. Debes saber que su brazo de poder está también para sostenerte a ti. Cuando nosotros buscamos a Dios, no buscamos a un Dios débil. ¿Por qué no lo buscamos a un Dios débil? Porque Él no es débil. Nuestro Dios no es débil, nuestro Dios es todopoderoso. Y en los momentos en los que nosotros necesitemos acudir a Él, nosotros debemos tener presente que estamos acudiendo con aquel que todo lo puede, con aquel que todo lo gobierna, que todo lo controla, con aquel a quien la Biblia lo describe como el Todopoderoso. Lo que tenemos en la segunda parte del versículo nos va a explicar precisamente esto. Dice, ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Está hablando de todo santo. Es decir, ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. El que busca a Dios, el que se acerca a Dios, sabrá que los problemas, por grandes, por mayores que sean en nuestras vidas, no tienen la capacidad de afectar a Dios y te afectarán a ti solo hasta los límites que nuestro mismo Dios permita o establezca conforme a los propósitos que Él tiene para tu propia vida. Recuerda siempre, cada vez que tú acudes a Dios en plena confianza, cada vez que tú acudes a Dios confiando en su poder, ten presente esto: los problemas, por graves, por grandes, por mayores que sean, por muchos que sean, no tienen el poder de afectar a tu todopoderoso Dios. Te pueden afectar a ti, pero no a Dios. Y recuerda siempre, te afectarán a ti hasta los límites que nuestro Dios les permita a tus problemas llegar. Él tiene ese poder, Él tiene esa capacidad de controlar todas las cosas. Por mucho que nos resulte a veces incomprensible por alguna circunstancia adversa, crítica o fuerte que estemos viviendo, recuerda siempre, los límites los pone Dios. Él gobierna todas las cosas. En la traducción en lenguaje actual encontramos esta misma declaración y la podemos ver también con énfasis en negrita. Dice, cuando vengan los problemas no nos podrán alcanzar. Escucha, cuando vengan los problemas no nos podrán alcanzar. Esto no significa que el cristiano está exento de problemas. Esto no significa que el cristiano está exonerado
No significa que nunca tendremos problemas, no significa que los problemas que vienen a nuestras vidas serán ligeros, serán fáciles, solo significa que los problemas van a poder impactarnos o alcanzarnos hasta donde Dios realmente les permita. En el caso del rey David, si nosotros recordamos, él perdió en aquella ocasión a el hijo que de manera ilegítima había concebido con Betsabé. Los problemas le alcanzaron hasta donde Dios permitió los límites. Dios no puede dejar que el pecado no nos haga pagar muchas veces las consecuencias. Quiero decirte algo, hay una consecuencia mayor o la más peligrosa de todas las consecuencias del pecado, de esa sí te ha librado el Señor. El Señor te ha librado de la consecuencia más trágica, de la más peligrosa, de la consecuencia que tiene repercusiones eternas. Estamos hablando de la condenación eterna precisamente. Dios tiene el poder de liberarte de la consecuencia del pecado, que consiste en pasar la eternidad en el castigo eterno, en el infierno. Dios tiene ese poder y de hecho a los que aceptan al Señor Jesucristo en sus corazones y genuinamente se han arrepentido de sus pecados y han pedido perdón a Dios y viven amando al Señor y viven esta vida también adorando al Señor, perseverando en su fe y aguardando por su regreso, a ellos el Señor, a quienes por gracia han recibido la salvación por la fe en Cristo Jesús, les regala la vida eterna. Eso lleva tácitamente, es una liberación de la consecuencia mayor del pecado en nuestras vidas, que es la muerte eterna. Sin embargo, hay algunas consecuencias terrenales que son temporales también del pecado en nuestras vidas, de las cuales el Señor no nos exonerará. Eso es lo que sucedió en el caso del rey David. Su pecado traería consecuencias. Por encubrir su pecado, cometió injusticias, cometió asesinato, mintió, engañó, incurrió en inmoralidad sexual, y eso le traería consecuencias, porque el pecado siempre trae consecuencias, y de esas consecuencias terrenales, temporales, no siempre el Señor nos liberará o nos librará. El pecado trae consecuencias, el pecado paga de una manera muy mala y muchas veces vamos a vivir con esas consecuencias, quizá en algún momento de nuestras vidas o quizá para siempre. Sin embargo, de la consecuencia mayor de lo que es la muerte eterna en Cristo Jesús, por su muerte y su resurrección, porque Él pagó en la cruz del Calvario por nuestros pecados, nosotros podemos estar seguros que por la fe en Él y en su gracia, Él nos ha perdonado para regalarnos su salvación. Ahora, ¿qué pasa cuando todos esos problemas o consecuencias también vienen a nuestras vidas? Nosotros podemos acudir a Dios, como lo hizo también el mismo rey. Este salmo es evidencia de que a pesar de su pecado y a pesar de las consecuencias que trajo su pecado, él acudió confiadamente a Dios y acudió al mismo tiempo confiando en el poder de Dios. De hecho, apeló a la misericordia de Dios, al poder de Dios de una manera tan especial como solamente el rey David podía hacerlo y que queda también evidenciado en otros salmos. Así entonces, hermanos, nosotros sintámonos también en la libertad de poder acudir a Dios confiadamente y al mismo tiempo de que al acudir también hagámoslo confiando en su poder. Por último, vamos a ver también que es importante acudir a Él con la confianza puesta en su protección. ¿A qué se refiere esto? Bueno, Dios nos va a guardar y Dios nos va a proteger. Incluso, probablemente el pecado traiga consecuencias nefastas, consecuencias dolorosas a nuestras vidas, pero al fin de cuentas siempre hay una protección divina en torno a nosotros. Realmente Dios no nos paga, ni nos ha pagado, ni nos va a pagar conforme
a nuestras maldades y a nuestros pecados. Porque si hemos aceptado el regalo de la salvación que Dios nos da en Cristo Jesús, Él realmente lleva a cabo en nosotros una obra de amor y de misericordia que Él mismo, en su poder y amor y gracia, Él hace posible nuestra protección. Cuando acudamos a Dios, acudamos con la confianza necesaria. Tengamos también la confianza necesaria para descansar y buscar en el poder de Dios el alivio que necesitamos. Pero también recuerda esto, Él está protegiéndonos siempre. En el versículo 7 encontramos que la Biblia nos dice: tú eres mi refugio. Y escuchen y lee esto también, dice: me guardarás de la angustia. Y añade: con cánticos de liberación me rodearás. No solamente es nuestro refugio, no solamente nos guarda en la angustia, sino también llena nuestros corazones de cánticos de liberación. Esto es de cantos de celebración, de júbilo, de gozo, porque en medio de la angustia el Señor es nuestro protector, y Él, aun cuando nosotros hayamos fallado, aun cuando nosotros hayamos pecado, su misericordia, su gracia y su amor estarán presentes siempre para todos nosotros. Por eso es que podemos nosotros decir confiadamente: tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. ¿De qué necesitas tú ser liberado? ¿De qué necesitas tú liberación? ¿Del pecado? ¿Necesitas liberación de alguna clase de preocupación o de angustia? ¿Necesitas tal vez liberación de los problemas que están siendo muchos, o tal vez no están siendo muchos, tal vez son pocos, sin embargo son muy grandes, muy serios? Puede ser un solo problema, pero con una magnitud tan grande que te pone en una situación crítica. ¿De qué necesitas tú liberación? Dios es tu liberación. Recuerda siempre la confianza para acudir a Dios, recuerda siempre la confianza en el poder de Dios, y recuerda siempre la confianza en la protección de Dios. Así dice el resumen de este devocional, que te lo dejo para finalizar.